Imagínate por un instante que estás sentado a la orilla de un río extranjero, lejos de todo lo que un día llamaste hogar. El templo donde creciste fue profanado. La ciudad santa donde tus padres oraron está rodeada de enemigos. Te arrancaron de tu tierra como si fueras ganado. Te llevaron encadenado caminando cientos de kilómetros. Y ahora vives en un lugar llamado Tel Aviv, junto a un canal artificial llamado Río Quebar, en las llanuras pantanosas de Babilonia. Tienes 30 años. Eres sacerdote por linaje, pero ya no puedes servir, porque el altar donde deberías ofrecer sacrificios está a más de 1000 kilómetros de distancia, en un templo que muy pronto será reducido a cenizas. Y fue exactamente en ese momento, en el 5.º día del 4.º mes, del 5.º año del exilio del rey Joaquín, más o menos en el año 593 a.C., que los cielos se rasgaron sobre la cabeza de ese hombre. Y lo que él vio en aquel instante cambiaría para siempre la historia del misticismo judío, de la teología cristiana y de la forma en que la humanidad comprende la presencia de Dios en el universo. Ese hombre se llamaba Ezequiel. Y antes de que cierres esta pestaña, respóndeme en los comentarios. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? Porque necesitas saber que lo que este profeta vio hace 2600 años no fue una alucinación, no fue un delirio, no fue una metáfora poética. Fue algo tan imposible de describir que la Biblia tiene que usar la palabra semejante más de 20 veces en un solo capítulo. Porque el lenguaje humano simplemente no alcanza para explicar lo que apareció delante de los ojos de ese hombre. Para entender la magnitud de lo que vamos a discutir aquí, primero tienes que comprender quién era Ezequiel y en qué mundo estaba viviendo. Porque sin ese contexto, la visión de las ruedas voladoras llenas de ojos no pasa de ser una curiosidad extraña. Ezequiel, cuyo nombre en hebreo, Yechezkel, significa literalmente Dios fortalece o que Dios fortalezca, era hijo de un hombre llamado Buzi, y la Biblia lo identifica claramente como sacerdote, según el capítulo 1, versículo 3 del libro que lleva su nombre. Probablemente nació durante el reinado del piadoso rey Josías, en una familia del linaje sacerdotal de Jerusalén. Fue educado para ser Cohen, sacerdote del templo, heredero de la tradición de Aarón, entrenado desde la infancia para conocer cada detalle ritual del santuario, cada ley de pureza, cada cántico del altar, y según la ley de Moisés registrada en el libro de Números, capítulo 4. Era exactamente a los 30 años de edad cuando un descendiente de Leví comenzaba su servicio pleno en el santuario. 30 era la edad de la consagración activa. 30 era el año en que toda la preparación se convertía en ministerio. Y muchos comentaristas bíblicos, tanto judíos como cristianos, ven justamente en ese detalle la explicación para la expresión extraña que abre el libro. En el año 30, muchos eruditos defienden que esa frase se refiere a la edad de Ezequiel en aquel momento. Otros sugieren que puede ser una referencia a un calendario babilónico, pero la interpretación tradicional es poderosa, porque le da pleno sentido al texto. Pero en el año 597 a.C., antes de que ese momento sagrado llegara, el imperio babilónico de Nabucodonosor invadió Judá por primera vez, destronó al rey Joaquín y deportó a Mesopotamia a una élite de cerca de 10.000 personas, incluyendo la familia real, los artesanos, los soldados y los sacerdotes, tal como está registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 16. Ezequiel estaba entre ellos. Fue una de las estrategias más crueles y más eficientes del antiguo cercano oriente. Arrancar el liderazgo político,
militar y espiritual de un pueblo conquistado, plantando a esas personas en tierra extranjera para que perdieran la identidad, la esperanza y, sobre todo, la fe. Los babilonios sabían que matar reyes no destruía naciones. Lo que destruía una nación era separar al pueblo de sus profetas y de sus altares. Y Ezequiel vivió en carne propia el cumplimiento cruel de esa estrategia. 5 años después de la deportación, en el año 30º de su vida, se vio sin altar, sin templo, sin sacrificio, sin nada que ofrecer a Dios, sentado a la orilla de un canal de irrigación en tierra pagana, cargando la frustración del sacerdote que nunca iba a poder sacerdotar. Era el año en que su vocación debía florecer, y era el año en que todo su llamado parecía haberle sido arrebatado. Guárdate este dato, porque esta información lo cambia todo. Y fue exactamente eso lo que pasó con la comunidad judía en Tel Aviv. Imagínate la escena. Gente que creció cantando salmos en el templo de Salomón, ahora obligada a vivir entre los zigurates paganos de Babilonia, donde los sacerdotes adoraban a Marduk, a Ishtar, a Nabú, dioses que parecían haber vencido al propio Yahvé, porque esa era la teología de la época. Cuando un pueblo era derrotado militarmente, todos creían que eso significaba que el Dios de aquel pueblo también había sido derrotado por los dioses de los vencedores. Los judíos deportados estaban viviendo la mayor crisis teológica de su historia. Se preguntaban en voz baja, en sus tiendas y en sus casitas de barro: ¿dónde está Dios? ¿Será que Yahvé nos abandonó? ¿Será que se quedó en Jerusalén y perdimos contacto con él para siempre? ¿Será que simplemente perdió contra Marduk? Y es en este contexto de desesperación teológica, de luto colectivo, de fe hecha pedazos, que Dios decide manifestarse, pero no de la forma que nadie imaginaba, no en Jerusalén, no en el templo, no en una montaña sagrada, sino en tierra pagana, sucia, profana, en medio del exilio, encima de un canal de irrigación llamado Quebar. Y esta es la primera lección que necesitamos absorber antes incluso de mirar la visión en sí. Dios rompe el cielo justo donde el ser humano cree que Él no está. Apunta esto, porque tú que me estás escuchando ahora, tal vez sintiendo que tu vida se convirtió en un exilio, tal vez pensando que Dios se olvidó de ti, necesitas entender que fue exactamente en este tipo de lugar donde Yahvé se le apareció a Ezequiel. Ahora, vamos a lo que de hecho ocurrió aquella tarde extraña junto al río Quebar. El texto sagrado dice que Ezequiel miró hacia el norte y vio venir del horizonte un viento huracanado, una gran nube con fuego que se enrollaba sobre sí mismo, y alrededor de ella un resplandor intenso. Y aquí ya existe una capa simbólica que muchas veces pasa desapercibida. El norte, en el imaginario del antiguo cercano oriente, era la dirección de donde venían los ejércitos invasores. Era la dirección de Babilonia respecto a Israel. El profeta Jeremías, contemporáneo de Ezequiel, escribió en el capítulo 1 de su libro, versículos 13 y 14, que vio una olla hirviendo inclinada hacia el norte. Y Dios le dijo que del norte se desataría el mal sobre todos los habitantes de la tierra. Entonces la dirección que para los judíos simbolizaba destrucción y juicio, se convierte precisamente en la dirección por la cual Dios aparece. La misma dirección que trajo a los babilonios para destruir Jerusalén, ahora es la dirección por la que Yahvé viene a revelar su gloria a su siervo exiliado. Dios toma la dirección del juicio y la transforma en revelación. Y del medio de aquel fuego, según la traducción literal del hebreo, salía algo que parecía chashmal, una palabra que los traductores hasta hoy discuten qué significa exactamente. Algunas versiones la traducen como metal brillante, otras como ámbar ardiente, otras como metal incandescente en fusión. Los rabinos antiguos
consideraban esa palabra tan sagrada que estaba prohibido pronunciarla en voz alta antes de los 40 años de edad, porque creían que quien intentara comprender lo que significaba podía ser consumido por el fuego divino. Existe incluso una historia en el Talmud, en el tratado Chagiga, página 13, sobre un niño que estaba estudiando el libro de Ezequiel en la casa de su maestro e intentó entender el significado de la palabra Chashmal por su cuenta. Y según el relato, fuego salió de aquella palabra y lo consumió. Y a partir de ese episodio, los sabios discutieron si debían esconder el libro de Ezequiel de las manos del pueblo común. Y fue un rabino llamado Hananías ben Hisquías quien los convenció de mantener el libro accesible. Esto te da la dimensión de cuán temida y reverenciada este pasaje siempre fue dentro del judaísmo. Y es de en medio del fuego que aparecen las 4 criaturas. Y aquí comienza la parte que hace que la mente humana entre en cortocircuito. Cada una de esas criaturas tenía semejanza humana, pero cada una poseía 4 rostros y 4 alas. Los 4 rostros eran: al frente, el rostro de un hombre; a la derecha, el rostro de un león; a la izquierda, el rostro de un toro; y atrás, el rostro de un águila. Las alas estaban unidas unas con otras y no giraban cuando se movían, sino que cada una caminaba en la dirección de su rostro. Sus pies eran rectos como la pezuña de un becerro y brillaban como bronce pulido. Y debajo de las alas, escondidas, había manos humanas. Y esa imagen de las manos humanas escondidas debajo de las alas es una de las más conmovedoras de todo el capítulo, porque significa que incluso las criaturas más poderosas del trono divino, con toda su fuerza sobrenatural, mantienen escondidas manos humanas capaces de tocar, de sostener, de acoger. Es la divinidad que se acerca a lo humano sin perder la trascendencia. Pero es aquí, en el versículo 15 y los siguientes del capítulo 1, donde el texto entra en aquello que le da título a este video. Porque Ezequiel mira hacia abajo, hacia el suelo, al lado de cada una de las 4 criaturas, y ve una rueda, y describe esa rueda de una forma que aún hoy, después de 26 siglos, hace que teólogos, místicos, científicos e ingenieros se rasquen la cabeza. Dice que la apariencia de las ruedas era como la del berilo, una piedra preciosa, amarillo-verdosa brillante, que las 4 ruedas tenían la misma forma y que la estructura de ellas era así, una rueda dentro de otra. Piénsalo por un instante, no eran ruedas paralelas, como en una carreta. Eran ruedas entrelazadas, atravesándose mutuamente en ángulos perpendiculares, de modo que el objeto pudiera moverse en cualquier dirección sin tener que girar. Y como si eso ya no fuera suficiente, Ezequiel agrega la frase que hace que este título exista. Sus aros eran altos y espantosos, y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Ojos, no pintados, no dibujados, ojos verdaderos, vivos, mirando en todo el perímetro de cada rueda. Y cuando las criaturas se movían, las ruedas se movían con ellas. Cuando las criaturas se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban también, porque, según la expresión hebrea usada por el profeta, el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. No eran mecánicas, eran vivas, y sobre todo esto, sobre las cabezas de las criaturas, había una expansión semejante a cristal terrible, deslumbrante, extendida como un firmamento brillante. Y sobre ese firmamento había un trono, semejante a la piedra de zafiro, y sobre el trono una figura con apariencia humana, envuelta en fuego, con un arco iris alrededor, como el arco que aparece en las nubes en día de lluvia. Y Ezequiel cae con el rostro en tierra, porque acaba de entender lo que está viendo. Está viendo el trono de Yahvé. Ahora, antes de que avancemos hacia la parte más profunda de la explicación,
Necesito hacerte una pregunta directa a ti que estás ahí. ¿En qué ciudad estás en este momento? Déjamelo en los comentarios, porque el siguiente trecho va a responder la pregunta que mucha gente se hace cuando lee este capítulo por primera vez. ¿Por qué Dios escogería una forma tan extraña, tan alienígena, tan difícil de describir para mostrarse? ¿Por qué no apareció como en la zarza ardiente de Moisés? ¿Por qué no habló en voz mansa como le habló a Elías? ¿Por qué esta demostración tan extravagante, tan cinematográfica, tan sobrenatural? Y la respuesta está exactamente en el contexto del exilio, porque cada elemento de aquella visión era un mensaje teológico preciso, dirigido directamente a los judíos deportados. Cada detalle era una respuesta directa a las preguntas que aquellos hombres y mujeres se estaban haciendo en el silencio del exilio. Ponme atención. Primero, las ruedas. Los judíos en Tel Aviv estaban viviendo en una tierra donde los dioses paganos eran representados como estatuas inmóviles, atrapadas en templos, incapaces de salir de los altares donde los sacerdotes los colocaban. Los ídolos de Babilonia tenían que ser cargados por sus adoradores en procesiones. Eran dioses parados, dioses geográficos, dioses pegados a un lugar. Y fue por eso que muchos judíos pensaban que Yahvé se había quedado en Jerusalén y no podía llegar hasta Mesopotamia. La teología popular del antiguo cercano Oriente decía que cada dios tenía su territorio, y fuera del territorio no tenía poder. Y es exactamente contra esa mentira teológica que Dios se presenta con ruedas. Ruedas dentro de ruedas. Ruedas que se mueven en cualquier dirección sin girar. Ruedas que suben, bajan, van hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, sin ninguna limitación geográfica. El mensaje es arrasador en su simplicidad. El Dios de Israel no está atrapado en Jerusalén. El Dios de Israel es móvil. El Dios de Israel llegó hasta Babilonia. El Dios de Israel vino hasta donde tú estás. Te siguió en el exilio. Cruzó el desierto contigo. Está aquí ahora sobre el canal Quebar, en medio de la tierra pagana, y nada ni nadie puede aprisionarlo. ¿Te imaginas el impacto de esta revelación para un pueblo que estaba perdiendo la fe? ¿Te imaginas lo que esto significa para ti, que tal vez estés viviendo tu propio exilio ahora, lejos de casa, lejos de la familia, lejos de la iglesia donde creciste, pensando que Dios se quedó atrás? No se quedó. Tiene ruedas, y esas ruedas van hasta donde sea necesario para alcanzarte. Segundo, los ojos. ¿Por qué ruedas llenas de ojos? Esa es una de las imágenes más perturbadoras de toda la Biblia, y ninguna otra pasaje de las Escrituras describe algo parecido. Los comentaristas judíos antiguos, especialmente en la tradición rabínica y más tarde en el misticismo de la Cábala, identificaron esos ojos como una representación de la omnisciencia de Dios. Porque un dios pagano es ciego. Un ídolo de piedra no ve nada. El salmista en el Salmo 115, versículos 5 al 7, se burla exactamente de esto cuando dice que los ídolos de los paganos tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen narices, pero no huelen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan. Y aquí, en el exilio, Dios se manifiesta con ojos por todos lados, en todas las ruedas, en todas las direcciones. El mensaje es cristalino. El Dios de Israel ve todo. Ve lo que está pasando en Jerusalén. Ve lo que está pasando en Babilonia. Ve lo que está pasando dentro del palacio de Nabucodonosor. Ve las lágrimas de los exiliados. Ve los pecados de los sacerdotes que se quedaron atrás. Ve lo que nadie más puede ver. No hay escondite, no hay rincón oscuro, no hay momento privado donde Yahvé no esté mirando.
Y para el exiliado que pensaba que Dios ya no estaba viendo su sufrimiento, esta imagen es un terremoto teológico. Dios te ve, aún aquí, aún ahora, aún en ese pedazo de suelo extranjero donde estás viviendo. Y para el pecador que pensaba que podía esconderse en el exilio, creyendo que lejos del templo podía hacer lo que quisiera, el mensaje también es claro. No te puedes esconder. Tiene ojos en todas las ruedas. Te ve en cualquier dirección hacia donde vayas. Tercero, las 4 criaturas con 4 rostros. Aquí la teología se profundiza aún más. Los 4 rostros, el del hombre, del león, del toro y del águila, fueron identificados por la tradición cristiana antigua, desde los tiempos de Ireneo de Lyon en el siglo II, como una figura de los 4 evangelios canónicos. La atribución más difundida hoy, que se consolidó a través de los escritos de San Jerónimo en el siglo IV, asocia el hombre con el Evangelio de Mateo, porque Mateo comienza con la genealogía humana de Jesús. El león con el Evangelio de Marcos, porque Marcos comienza con la voz que clama en el desierto como el rugido de un león. El toro con el Evangelio de Lucas, porque Lucas comienza en el templo con el sacerdote Zacarías ofreciendo incienso. Y el toro era el animal de sacrificio sacerdotal. Y el águila con el Evangelio de Juan, cuyo Evangelio comienza en las alturas, con el Verbo que estaba con Dios en el principio, volando alto como un águila teológica sobre la historia. Pero incluso dentro del judaísmo, antes del cristianismo, los 4 rostros ya tenían significado. Representaban toda la creación animal: el hombre, cumbre de la creación racional; el león, rey de los animales salvajes; el toro, rey de los animales domésticos; y el águila, reina de las aves. En otras palabras, todo el reino animal, toda criatura viviente, está representada sosteniendo el trono de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que Yahvé no es el Dios de un pueblo solamente, no es el Dios de una raza solamente, no es el Dios de los judíos únicamente. Él es el soberano de toda la creación. Todos los reinos, todas las naciones, todos los imperios, incluyendo Babilonia, incluyendo Nabucodonosor, están debajo de su trono. Y esa era una respuesta directa al pavor de los exiliados, que creían que estaban debajo del trono del emperador babilónico. No lo estaban. El emperador de Babilonia, sin saberlo, también estaba debajo del trono de Yahvé, sostenido por aquellas mismas criaturas, transportado por las mismas ruedas. Ahora, vamos a la parte que une todos estos símbolos. Los místicos judíos medievales le dieron un nombre a esta visión: Merkabá, palabra hebrea que significa carro. La visión de Ezequiel se hizo conocida como Maaseh Merkabá, la obra del carro, y fue considerada el mayor secreto de la Torá. En el Talmud está escrito que los rabinos prohibían la enseñanza de este capítulo a cualquier persona menor de 40 años, e incluso entonces solo podía ser enseñado a un alumno a la vez, y en susurros, porque era demasiado peligroso para una mente sin preparación. Se creía que entender mal la Merkabá podía destruir el intelecto, quemar el alma, hacer que el estudiante perdiera la razón. Existe incluso una historia famosa registrada en el Talmud sobre 4 grandes sabios que entraron juntos en el Pardes, el huerto místico, para contemplar la Merkabá. Uno murió, otro enloqueció, otro se volvió apóstata, y solamente uno, el Rabí Akiva, entró en paz y salió en paz. Esa historia se contaba como advertencia. La visión de Ezequiel es fuego. Quien se acerca sin preparación se quema. Por eso, durante más de 1000 años, el capítulo 1 de Ezequiel fue protegido como el corazón más íntimo de la espiritualidad judía. Y es de esta visión que nace, siglos más tarde, toda la tradición mística de la Cábala, con sus 10 niveles del trono,
sus 7 esferas celestiales, sus palacios ascendentes descritos en la literatura Gejalot, que significa exactamente palacios en hebreo. Pero todo, absolutamente todo, comienza aquella tarde junto al río Quebar, con un sacerdote exiliado de 30 años mirando hacia el norte y viendo lo imposible. Y necesitas entender una cosa importante. Hasta Ezequiel, según la tradición judía, solamente Moisés había visto algo comparable a la gloria directa de Yahvé, y aún Moisés solo vio por una hendidura de la roca, sin poder mirar de frente. Ezequiel es el primer profeta en ver el trono en movimiento. Es el primero en describir la gloria en desplazamiento. Y eso, dentro de la teología hebrea, es absolutamente revolucionario, porque significa que el santuario de Dios ya no está fijo en Jerusalén. La Shejiná, la presencia manifiesta de Dios, ahora tiene ruedas. Y la Shejiná puede estar con cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier exilio. Pero tal vez te estés preguntando, ¿y qué hay de la interpretación moderna? Esa que dice que Ezequiel vio una nave espacial. En 1974, un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumrich, que había trabajado en el proyecto del cohete Saturno V, leyó el capítulo 1 de Ezequiel para intentar demostrar que se trataba de una alucinación religiosa. Pero, según el propio Blumrich relató, terminó teniendo una experiencia inversa. Quedó tan impresionado con la precisión técnica de las descripciones que escribió un libro llamado Las naves espaciales de Ezequiel, donde intentó reconstruir mecánicamente lo que el profeta habría visto, como si fuera un vehículo de aterrizaje multidireccional. Décadas después, el propio Blumrich admitió en entrevistas que su reconstrucción era altamente especulativa. Pero la idea quedó grabada en el imaginario popular. Y es comprensible, porque cuando leemos ruedas dentro de ruedas, brillo de metal incandescente, movimiento sin girar, criaturas con alas y fuego en el centro, nuestra mente moderna inevitablemente conecta esos elementos con tecnología. Pero atención, y esta parte es fundamental. La Biblia no dice que Ezequiel vio una nave espacial. La Biblia dice, con todas sus letras, en el último versículo del capítulo, que aquello que él vio era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. No eran alienígenas, era Dios. Dios manifestándose de la única forma capaz de comunicar a un pueblo derrotado que Él era infinitamente más grande que cualquier imperio, infinitamente más móvil que cualquier ídolo, infinitamente más vidente que cualquier espía, infinitamente más soberano que cualquier faraón o emperador. Y aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Para qué sirvió esta visión? ¿Por qué Dios se manifestó de aquella forma específica? La respuesta está en los capítulos siguientes del libro. Justo después de caer con el rostro en tierra, Ezequiel oye una voz y Dios lo llama: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y yo hablaré contigo. Y en los siguientes capítulos, Dios lo envía como profeta al pueblo rebelde de Israel. La visión no era solo una revelación privada, era la credencial divina, era la prueba de que Ezequiel no estaba inventando nada, no estaba siendo influenciado por la cultura babilónica, no estaba recitando leyendas paganas. Era la confirmación visual de que Yahvé había rasgado los cielos para hablar personalmente con aquel sacerdote exiliado, y a través de él, hablar con todos los deportados. Y el mensaje que vendría sería duro. Jerusalén todavía iba a caer. El templo todavía iba a ser quemado. El pueblo tenía que arrepentirse, no solo de los pecados externos, sino del corazón de piedra que tenían por dentro. Pero, en medio de esa dureza, venía también la promesa. Un día, Dios daría un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Un día, los huesos secos volverían a la vida. Un día, el exilio terminaría.
Un día, un nuevo templo sería construido, y la gloria de Yahvé, aquella misma gloria sobre las ruedas con ojos, volvería a habitar entre los hombres. Y es por esto que los cristianos vemos en la visión de Ezequiel la anticipación directa de lo que ocurriría siglos después en Belén, cuando la gloria de Dios, esta vez, no vino en carro de fuego, sino en forma de niño nacido en un pesebre. La Merkabá de Ezequiel es el prólogo de la encarnación. Las ruedas que iban hasta cualquier lugar prefiguran al Cristo que vendría a habitar entre nosotros, el Emanuel, el Dios con nosotros, que rompió no solo los cielos de Tel Aviv, sino la barrera entre lo divino y lo humano. Y no es coincidencia que, siglos después, en la isla de Patmos, otro profeta exiliado, esta vez el apóstol Juan, recibiera una visión que hace eco directo a la de Ezequiel. En el libro del Apocalipsis, capítulo 4, Juan ve un trono en el cielo, y alrededor del trono 4 seres vivientes. Y en el Apocalipsis, esos 4 rostros aparecen distribuidos. El primer ser tenía la apariencia de león, el segundo, la apariencia de becerro, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los mismos 4 símbolos de la visión de Ezequiel reaparecen, pero ahora repartidos entre las criaturas. Y el detalle que Juan agrega, palabra por palabra, es decisivo. Dice que esas criaturas estaban llenas de ojos por dentro y por fuera. Los mismos ojos que estaban en las ruedas de Ezequiel aparecen ahora también sobre los propios seres vivientes. Es la misma teología, ampliada, expandida, completada en la revelación cristiana. Y alrededor del trono, Juan ve el mismo arco iris que Ezequiel vio, descrito ahora como semejante a la esmeralda, y sobre el trono, esta vez, aparece también aquel a quien Juan llama el Cordero, que fue muerto y está vivo para siempre. La Merkabá nunca se detuvo. Siguió rodando desde Babilonia hasta Patmos, y desde la revelación dada a Juan, sigue rodando hasta el corazón de cada cristiano que abre la Biblia hoy, en cualquier rincón del mundo, y descubre que este Dios de ruedas y ojos es el mismo que continúa moviéndose, viendo, hablando, salvando. Y entonces, después de todo esto, después de 26 siglos, ¿qué tiene esta visión que decirte a ti que estás ahí, escuchando esta historia? Te dice que no estás solo en tu exilio, sea cual sea, que el Dios que se le apareció a Ezequiel no está atrapado en una iglesia, en una denominación, en un país, en una época. Tiene ruedas, se mueve, llega. Te dice que Él te ve, con ojos en todas las direcciones, conociendo cada detalle de tu vida, aún en el rincón más escondido donde tú piensas que nadie está mirando. Te dice que Él es soberano sobre todos los imperios, sobre todos los problemas, sobre todas las crisis que parecen más grandes que tu fe. Y te dice, sobre todo, que Él rompe el cielo cuando el ser humano menos lo espera, en el lugar más improbable, en el momento más oscuro, de la forma más inesperada. Como rompió sobre Ezequiel a la orilla de un canal pagano llamado Quebar. Como rompió sobre María en una aldea olvidada llamada Nazaret. Como todavía hoy rompe sobre cada corazón dispuesto a mirar hacia arriba. Y ahora quiero saber de ti. Comenta ahí abajo qué ciudad, qué estado, qué país eres mientras escuchas esta historia. Y respóndeme también, ¿cuál fue el detalle de la visión de Ezequiel que más te impactó? ¿Fueron las ruedas? ¿Fueron los ojos? ¿Fueron las criaturas? ¿Fue el trono de zafiro? ¿Fue el arco iris alrededor de la figura humana sentada en el trono? Comenta, porque yo leo todos los comentarios, y cada uno de ellos es importante. Y si este video te ayudó a comprender uno de los pasajes más misteriosos y más profundos de toda la Biblia, déjame tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones
y compártelo con esa persona que necesita entender que Dios tiene ruedas, que Dios tiene ojos, que Dios tiene manos debajo de las alas y que aún en el exilio más profundo de tu vida, Él sigue siendo el soberano que rompe los cielos para mostrarse. Porque si Yahvé se le apareció a un sacerdote derrotado, lejos del templo, en medio de los paganos, a la orilla de un canal extranjero hace 200 y 600 años, entonces no existe lugar en este mundo, ni situación en esta tu vida, donde Él no pueda aparecer también. Las ruedas siguen girando, los ojos siguen viendo, y el trono sigue estando por encima de todo. Hasta el próximo video, quédate en la paz del Señor.